Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor siga bendiciendo ricamente la vida de cada uno de nosotros. Es el mayor deseo de mi corazón en esta mañana y vamos a compartir un mensaje muy importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en medio de un mundo adverso. Y este mensaje se titula El lado positivo del fracaso. El lado positivo del fracaso. La Biblia nos dice en Romanos capítulo número 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y en esta mañana, repito, vamos a ver entonces el lado positivo del fracaso. Todos los seres humanos tenemos deseos de ser valorados, de ser aceptados y sentimos vergüenza cuando fracasamos en algo. Sufrimos mucho cuando fracasamos y esto nos lleva a que muchas veces no emprendemos cosas nuevas en la vida por temor al fracaso. Nos duele mucho lo que otros puedan pensar de nosotros si fracasamos o la imagen que proyectamos en la mente de otras personas cuando las cosas no salen bien. Y eso es producto del orgullo humano, producto de nuestra naturaleza caída, producto de esta naturaleza que hemos heredado de Adán y que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra traemos al nacer. Alguien dijo una interesante frase. Alguien dijo: el peor fracaso es no hacer nada por temor a fracasar. Existe una historia real que ilustra muy bien esta frase y el tema que estamos abordando en esta mañana. En una ocasión, 4 monos fueron puestos en un cuarto que tenía un gran palo en el centro. Suspendido de lo más alto del palo había un racimo de plátanos. Hambriento, uno de los monos empezó a subir por el palo para conseguir algo de comer, pero cuando estaba por alcanzar los plátanos, se le lanzó un chorro de agua fría. Chillando, se bajó del palo y renunció a su intento de conseguir comida. Los demás monos hicieron intentos similares y cada uno fue bañado con un chorro de agua fría. Después de varios intentos, finalmente se dieron todos por vencidos. Entonces los investigadores sacaron del cuarto a uno de los monos y lo reemplazaron por otro. En el momento en que el recién llegado empezó a subir por el palo, los otros 3 lo agarraron y lo bajaron. Después de haber intentado subir por el palo en varias ocasiones y de ser bajado por los otros monos, él finalmente se dio por vencido y no volvió a intentar subir por el palo otra vez. Los investigadores reemplazaron los 3 monos originales uno por uno y cada vez que ponían un mono nuevo, este era bajado por el palo antes que pudiera llegar a los plátanos. Llegó el momento en el cual el local estaba lleno de monos que nunca habían recibido una ducha de agua fría y ninguno trató de subir por el palo, pero ninguno sabía por qué. Desdichadamente, hermanos míos queridos, amigos, la gente que no emprende cosas nuevas por temor a fracasar es muy parecida a estos monos. Cometen el mismo error vez tras vez y nunca se arriesgan a emprender cosas nuevas por temor al fracaso. Nunca logran salir de lo que podemos llamar la supercarretera del fracaso. Hay un viejo dicho que tiene mucha razón. Si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, siempre va a obtener lo que siempre ha obtenido. En la vida espiritual sucede de la misma manera. En ocasiones no realizamos alguna labor por temor
al fracaso. Sin embargo, hasta las personas más santas que han pasado sobre la faz de la tierra, en algún momento dado de su vida, ellos también cometieron fracasos. No deje que el fracaso haga un mono de usted. En el buen sentido de la palabra, no permita que el fracaso haga un mono de usted. Veamos algunos ejemplos de personas que aprendieron a ver el lado positivo del fracaso. Personas que aprendieron del fracaso y supieron sacar el lado positivo del fracaso. Voy a invitarles a todos a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, los versículos 51 al 56. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, los versículos del 51 al 56. Dice así: Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para que le hiciesen preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Ahora vemos que dos discípulos, dos apóstoles de Cristo, Jacobo y Juan, están aportando una idea a Jesús. Vienen delante de Jesús y están aportando una idea como quien dice: Señor, esta es la mejor idea de lo que tú puedes hacer. Podemos hacer esto. Están aportando una idea, tal vez creyendo que eso va a ayudar a que Jesús cumpla su ministerio en esta tierra, que cumpla la voluntad de aquel que le ha enviado, que pueda servir esta idea para la extensión del reino de los cielos sobre la faz de la tierra. Ellos han aportado una idea, pero vamos a ver el resultado. Vamos a ver si esta idea que ellos aportaron fue una idea de éxito o fue una idea que fue un fracaso. Dice así la palabra de Dios en los versículos restantes, en el versículo 55 y 56, dice: Entonces volviéndose Jesús, los reprendió diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermanos, aquí tenemos un fracaso. Estos dos apóstoles, Jacobo y Juan, están dando una idea y esta idea resulta ser un fracaso. Vamos a ver también en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 17, a partir del versículo 14, otro fracaso de los discípulos. Evangelio según San Mateo, capítulo número 17, del versículo 14 en adelante. El contexto es que Jesús ha subido al monte de la transfiguración, Jesús con 3 de sus discípulos, con Jacobo, con Juan y con Pedro, y Jesús se transfigura, y dice la Biblia que su rostro era resplandeciente como el sol, y su ropa brillaba. Y allí Jesús se transfigura, aparece Moisés y Elías, pero al descender de la montaña Jesús, con estos 3 discípulos, se encuentra una escena dramática. Dice ahora Mateo 17, 14, cuando llegaron al gentío, vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Vemos aquí en esta historia un fracaso de estos otros 9 discípulos. Trataron de echar fuera un demonio y no pudieron. Fracasaron no solamente en aquella idea que dieron Juan y Jacobo, sino que ahora también estos otros 9 discípulos están fracasando en dar libertad a un joven. Vamos a ver también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 22, un fracaso del apóstol Pedro, uno más entre muchos. Lucas capítulo 22, versículos 50 y 51, es la noche en la cual Jesús es arrestado en el huerto del Getsemaní, donde Jesús está orando con sus discípulos. Viene Judas y da un beso a Jesús, y con ese beso entrega al Hijo del Hombre. Y vamos a ver la historia, vamos a ver lo que sucede. Lucas 22, versículos 50 y 51. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Ahora hay un texto paralelo que se encuentra en Juan 18, que nos da un poquito más de detalles. Evangelio según San Juan, capítulo número 18, los versículos 10 y 11, nos dan unos detalles más. Dice así: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que me ha de beber, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahora vemos también que, sin excepción, todos los discípulos en algún momento dado de la vida, ellos fracasaron. Ellos tuvieron que pasar por la decepción del fracaso. 2 discípulos habían dado una idea, que fue un fracaso. 9 discípulos trataron de echar fuera un demonio, que fue un fracaso. El apóstol Pedro, que muchas veces fracasó, aquí encontramos una vez más otro fracaso. Saca su espada para defender al Señor, para defender al Maestro, para defender a Jesús, y usa la espada, pero fue en vano lo que hizo, porque Jesús restauró aquella oreja y quedó completamente sana. Vamos a detenernos aquí hablando acerca de los apóstoles, para dentro de un momento volver a tomar esta conversación sobre los apóstoles. Y vamos a centrarnos ahora en el apóstol Pablo. En el estudio de esta mañana hablábamos del apóstol Pablo, de los éxitos del apóstol Pablo, de que fue un hombre grandemente usado por Dios. 3 viajes misioneros realizó por diferentes partes del mundo conocido de su época. Fundó muchas iglesias. Él preparó líderes, envió líderes a diferentes iglesias. Miles de personas escucharon el Evangelio a través de la boca del apóstol Pablo. Y Pablo también, muchas personas, muchas vidas tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo por medio de su ministerio. Sin embargo, también en la vida del apóstol Pablo hubieron fracasos. En Hechos capítulo 24, vamos a ver uno de ellos. En Hechos capítulo número 24, los versículos 24 y 25. Hechos capítulo número 24, versículo 24 y versículo 25. Pablo se encuentra preso en Cesarea. Lleva casi 2 años preso allí en Cesarea, acusado por los judíos de sedición, de violar la ley. Y ahora Pablo está custodiado por soldados romanos. Y dice así en Hechos 24, versículos 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su esposa, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
Este matrimonio escuchó el evangelio de uno de los teólogos más prominentes a través de la historia. Sin embargo, ellos rechazaron el mensaje de salvación. Dice que le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo les habló acerca del evangelio y ellos rechazaron el evangelio, a pesar de que fue predicado por uno de los teólogos más grandes de la historia. También el gobernador Félix y su esposa tuvieron la oportunidad de escuchar este evangelio y lo rechazaron. A los ojos humanos fue un fracaso del apóstol Pablo. Ahora luego recibió Félix un sucesor llamado Poncio Festo, y este hombre hizo que el rey Agripa y también su esposa hermana Berenice oyesen a Pablo. Hizo que Pablo pudiera presentar su defensa ante ellos, y vamos a ver la historia en Hechos capítulo 26, versículos del 24 al 32. Hechos 26, 24 al 32 dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que con él estaban sentados. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pablo allí expuso brevemente toda su conversión. Pablo habló allí de quién era él antes de encontrarse con el Cristo resucitado, cómo él perseguía a la iglesia, habló de su encuentro en el camino a Damasco con el Señor Jesucristo, habló de todo lo que él había hecho en el mundo gentil, de cómo también el evangelio había llegado a los gentiles, pero vemos que estas personas rechazaron el mensaje de Dios. Fue, humanamente hablando, un fracaso. Pero, hermanos míos queridos, Dios no nos ha enviado a convertir a las personas. Nuestro trabajo es hablarle a las personas, nuestro trabajo es compartir el evangelio, y ya del resultado se encarga tanto Dios como la persona. Hermanos, aún los fracasos de la vida, aún de ellos podemos sacar cosas positivas, podemos sacar fortaleza de nuestras debilidades, podemos sacar victorias de los fracasos. Romanos 8:28, recuérdenlo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchos aparentes fracasos terminaron en grandes victorias. La sabiduría popular dice: no hay mal que por bien no venga. La sabiduría popular dice: lo que sucede conviene. Y es lo que dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios. Los discípulos de Cristo supieron convertir sus debilidades en grandes fortalezas, sus fracasos en grandes victorias para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Vamos a ver una pequeña mini biografía de estos apóstoles en Hechos capítulo número 5. Hechos capítulo número 5, versículos 12 al 16. Ahora vamos a retomar lo que estábamos hablando acerca de los discípulos, acerca de los apóstoles del Señor Jesús. Dice Hechos capítulo número 5, versículos 12 al 16.
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermanos míos queridos, estos apóstoles no se quedaron diciendo, bueno, somos unos fracasados, no servimos para nada, no vamos a iniciar nada nuevo en la vida, vamos a tirar la toalla, quedémonos en casa, todo terminó para nosotros, no hay opción, no podemos hacer nada, somos unos fracasados. No, ellos supieron sacar el lado positivo del fracaso. Ellos fueron capaces de convertir sus fracasos en fortaleza, sus debilidades en fortaleza, los fracasos en grandes éxitos. Y aquí tenemos estos 12 hombres que transformaron la historia. Llenos del Espíritu Santo, transforman la historia, cambian el mundo, predican el Evangelio por el mundo entero hasta llegar a nuestros días. Tenemos también el ejemplo de José. José, aquel joven que dice la Biblia que llevaba una vida, hablando humanamente, intachable, comparado con sus hermanos que tenían mala fama en aquel lugar, aquel jovencito que era el amado por el Padre, aquel que llevaba la túnica de colores, aquel que soñaba que cada uno de ellos, de los hermanos, hacía un manojo, y que cada manojo de hierba de sus hermanos se postraba ante el de él, como que un día iba a reinar sobre sus hermanos, aquel que soñaba que un día la luna, las 11 estrellas y el sol le obedecían, se postraban ante él. Este jovencito fue vendido por sus hermanos. Imagínense el dolor de este joven. Aquellos que debían de cuidar de él, que eran sus hermanos mayores, le vendieron, le traicionaron. Y este joven llegó a verse preso allá en la cárcel en Egipto, esclavo, preso, e incluso sirviendo a los presos. Imagínense la vida de José, mirándola con perspectiva humana, podemos decir fue un fracaso. Aquí terminó la historia de este soñador. Pero hermanos míos queridos, hoy sabemos la historia, hoy sabemos el final. Este joven siguió creyendo, siguió siendo puro delante de Dios, siguió teniendo su relación con Dios como quien dice, esto es pasajero, esto es pasajero. Quien camina con Dios, camina para la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Entonces, vemos que después su vida cambió, Dios obró, interpretó los sueños del faraón, pudo dar la idea de lo que había que hacer en los 7 años de abundancia, en los 7 años de escasez. Fue puesto como el gobernador de todo Egipto, vino la familia y efectivamente se postraron ante él. Al final de la vida de José, en el capítulo 50 de Génesis, después de la muerte de su padre Jacob, nos dice que los hermanos de José vienen ante José y se postran ante él diciendo, aquí estamos, somos tus siervos, pensando que José iba a tomar venganza de sus hermanos después de la muerte de su padre. Sin embargo, José dice unas palabras maravillosas poniendo siempre a Dios como el centro de su vida. Y dice, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Dios lo obró para ver lo que hoy ustedes ven, la salvación de muchos pueblos. Entonces eso que aparentemente era un fracaso, llegó a ser una gran victoria. La vida de José. En la vida del apóstol Pablo, como hablábamos, hubieron fracasos. Y uno de ellos también se encuentra en Filipos, cuando Pablo estaba en su segundo viaje misionero acompañado de Silas. Estaban predicando en Filipos y dice la Biblia que Pablo había echado un demonio de una jovencita que era esclava y que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Por este acto Pablo es azotado, es puesto en el calabozo de más adentro, de máxima seguridad, los pies en el cepo, las manos con cadena. Aparentemente un fracaso. Terminó la vida de este hombre, de este gran predicador,
de este evangelista que iba por el mundo gentil predicando el mensaje de salvación. Aparentemente vemos un fracaso. La Biblia nos dice en Santiago: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. Y Pablo, que debía de estar triste, sin embargo estaba cantando alabanzas ahí, en ese lugar, en el calabozo de más adentro. Y dice la Biblia que Dios obró, él fue liberado, y al final de la historia el carcelero y su familia conoció al Señor y Salvador Jesucristo. Un aparente fracaso convertido en una gran victoria. Una familia que viene a los pies del Salvador. Lo que pudiéramos llamar el mayor de los fracasos en la historia de la humanidad fue la crucifixión de Jesús. El Hijo de Dios, el que nunca cometió un pecado, el que nunca le hizo daño a nadie, él, en la flor de su juventud, a la edad de 33 años y medio aproximadamente, es crucificado. Allí estaba, abandonado de sus amigos, abandonado de sus discípulos. Allí estaba Jesús agonizando, muriendo, luchando entre la vida y la muerte. Y aparentemente el diablo podía decir: esto es una gran victoria. El diablo pudo pensar que era una gran victoria. Jesús murió en aquella cruz, fue sepultado, pero al tercer día él se levantó triunfal del sepulcro. La Biblia dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús, con su muerte y con su resurrección, venció al que tenía el imperio de la muerte. Jesús venció la muerte y ahora viene a nuestra vida para darnos vida y vida en abundancia. Lo que aparentemente era un fracaso o el mayor de los fracasos de la historia humana se convirtió en la victoria más grande que ha conocido jamás esta humanidad. Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. El cristianismo descansa sobre la base de la resurrección de Jesús. Fracasar en algo, hermanos míos queridos, es descubrir y aprender que hay formas diferentes para alcanzar el objetivo que se persigue. Alguien dijo esta frase: quien obra puede equivocarse, pero quien no hace nada ya está equivocado. Se cuenta que la persona que descubrió o originó, dio origen al bombillo incandescente, dicen que esta persona usó unos 2000 intentos para lograr su objetivo, para lograr que la bombilla se encendiera. Y cuando le estaban entrevistando, una periodista se acercó a él y le dio las gracias por el gran descubrimiento que estaba haciendo en favor de la humanidad, pero le dijo: ¿y qué usted nos puede decir de las 1999 veces que usted fracasó? Y él dijo: no, yo no he fracasado. Yo simplemente he descubierto 1999 maneras que no se enciende un bombillo. O sea, hay que ser positivo, hay que ser perseverante en la vida y aprender de los fracasos. Aprender a buscar el lado positivo del fracaso. Muchas personas que hoy en día les consideramos como gente de éxito, si ellos hubiesen tirado la toalla en las 2 o 3 veces que fracasaron, no hubiesen llegado a donde han llegado. La Biblia dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, usted va a emprender cosas nuevas en la vida y lógicamente va a tener fracasos, pero no te detengas, continúa, aprende, hazte fuerte, no tires la toalla, saca el lado positivo del fracaso. Y cuando el diablo venga a decirte: eres un fracasado, no sirves para nada, no le escuches. Eres alguien amado por Dios, eres alguien valorado por Dios, eres alguien querido, eres alguien especial para el Creador de todo el universo. Usted vale un Jesucristo para Dios, y en Cristo Jesús somos más que vencedores. La Biblia dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fracasar es descubrir que las cosas se hacen de otra manera. Es descubrir que se están dando pasos para el éxito posterior, para honrar y para glorificar a nuestro Dios. Es cierto
que todos estos grandes hombres de la Biblia en algún momento de la vida tuvieron un fracaso. Abraham fracasó en cuanto a Agar la egipcia. Fracasó Abraham. Isaac fracasó amando más a un hijo que al otro. David fracasó en el caso de Betsabé y de Urías heteos. Prácticamente todos los seres humanos sobre la faz de la tierra alguna vez hemos fracasado, pero ellos no tiraron la toalla y fueron grandemente usados por Dios. Los apóstoles cambiaron el mundo, trastornaron el mundo, de los cuales el mundo no era digno. Si quieren luego pueden leerse Hebreos capítulo número 11, que nos habla de estos héroes de la fe, y cada uno de ellos lleva también detrás de su espalda el fracaso. Tienen la victoria, pero llevan también el fracaso. Tal vez usted en este momento de la vida, Dios le está llamando a que inicie algo nuevo, a que dé un paso nuevo, y muchas veces no lo da por temor al fracaso. Muchos de ustedes, tal vez Dios le esté llamando para encargarse de algún ministerio de la iglesia. Dios le esté llamando quizás para compartir el evangelio con alguien. Dios le esté llamando quizás para abrir un nuevo negocio, para hacer algo, para emprender algo en la vida, y no lo hace por temor al fracaso. Muchos de ustedes tal vez esté ahí a las puertas de contraer un matrimonio y no lo hace porque hay muchos matrimonios que han fracasado. Pero puedes sacar el lado positivo del fracaso. Puedes aprender del fracaso, tanto de uno como de los demás. Podemos sacar el lado positivo del fracaso. Alguien dijo: intentemos grandes cosas para Dios y esperemos de Dios grandes cosas. Que Él les bendiga. Amén.